Ahí tenemos la flor, la manga. Son 3 líneas de abanicos. Aquí le coloqué 3 botones en la abertura de la espalda. Anudo el hilo en el cuello, el lado derecho. Aquí vamos a tejer la orilla. Voy a tejer una cadena y deslizo el punto en el siguiente lacito. Una cadena y deslizo en el siguiente lazo. Una cadena y deslizo en el siguiente lazo. Así vamos a tejer toda la orilla del cuello. Deslizo una cadena, así vamos a tejer toda la orilla del cuello, deslizando y una cadena. Aquí llegué al final del cuello. Aquí tenemos la orilla. Vamos a tejer una vuelta de medio punto para llegar hasta el último espacio, el último punto alto. Voy a tejer una cadena y medio punto en el mismo espacio para dar vuelta. En cada punto alto voy a tejer 2 medios puntos. Voy a continuar en el punto alto 2 medios puntos. Terminé la vuelta de medio punto, deslizo el punto en este espacio y me voy a regresar de nuevo en la misma vuelta que tejí el medio punto. Voy a tejer una cadena y una segunda vuelta. En los mismos espacios de medio punto vamos a tejer hasta donde tenemos el cuello y regresamos de nuevo. Vamos a tener en total 3 vueltas de medio punto. Aquí tengo la segunda vuelta de medio punto. Nos vamos a regresar al lado derecho para tejer lo mismo que tejimos en el cuello. Aquí en el primero deslizamos el primer punto, una cadena, y así vamos a estar deslizando con una cadena hasta llegar a la falda. Aquí llegué a la parte de la faldita, deslicé el último punto y vamos a deslizar en este espacio. Aquí tenemos un punto alto, deslizamos, porque esto que acabamos de tejer tiene que quedar unido donde tenemos la primera vuelta. Ahí está unido. Voy a dar vuelta al tejido para tejer la parte de adentro de la blusa. Voy a deslizar el punto, tengo el hilo por arriba, lo voy a tratar de hacer lo mejor visto posible. Ahí deslizo un punto, voy a deslizar uno más y el último. Ahí está deslizado. Vamos a tejer 2 vueltas de medio punto y el último punto que tejimos de esta vuelta para tener la misma forma de terminación en la orilla. Aquí solamente empezamos con una cadena y empezamos a tejer el medio punto. Ok, aquí está terminado el cuello
y la abertura de la espalda y la manga. Vamos a tejer ahora la manga. Ya les mostré cómo la pueden tejer la orilla solamente. Aquí destejí la orilla y dejé la vuelta de medio punto. Aquí tiene la orilla de medio punto. Pongo la marquita a la mitad, cuento los puntos y la marco. Y vamos a colocar el hilo contando 13 puntos de la marquita para abajo. Al decir 13, anudo el hilo y empezamos a tejer 3 abanicos para empezar la manga. Voy a tejer un medio punto pasando un espacio. El que vamos a pasar es el número 12 y donde tenemos el hilo es el 13. Pasamos el 12 y en el 11 tejemos el punto alto. Lo estoy contando de la marquita para abajo. Aquí voy a hacer el punto alto, 2 lazos fuera del gancho y 2 lazos fuera del gancho. Es solamente en la primera vuelta. 4 cadenas y el punto alto, 2 lazos y 2 lazos. Paso un solo espacio, medio punto y vamos a tejer 3 cadenas. Pasamos un espacio y en el siguiente medio punto vamos a hacer los lacitos de 3 cadenas. Pasamos un espacio, nos falta uno. Aquí tenemos el tercero, pasamos uno y aquí vamos a tejer el segundo abanico. Pasamos un espacio y aquí tenemos el abanico de la mitad. 4 cadenas, 4 cadenas porque vamos a tejer 9 puntos altos en el espacio de las 4 cadenas. Pasamos un espacio, medio punto, 3 cadenas, un espacio. Vamos a tejer las 3 cadenas para cada lacito. Nos falta uno. Ahí tenemos. Vamos a tejer el último abanico. Pasamos un espacio, los 2 puntos altos separados de 4 cadenas. Ahí tengo las 4 cadenas, el punto alto. Este es el último de la primera vuelta. Pasamos un espacio y voy a deslizar el punto, deslizo el punto. Ahí está terminado la primera vuelta y estamos tejiendo 3 abanicos. Este es el primero. Tejemos 2 cadenas para levantar la segunda vuelta. Pasamos un espacio y deslizamos. Le damos vuelta al tejido. Aquí la manga la vamos a tejer la segunda vuelta al lado revés y empezamos a tejer los 9 puntos altos. Aquí sí los vamos a tejer como tejimos en el vestido, la falda, o todo el vestido más bien. El punto alto, un punto, 2 y 2. Los 9 puntos altos. En el siguiente lacito medio punto ya sabemos cómo tejer esta vuelta, las 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto y así vamos a tejer la segunda vuelta. Aquí tejemos de nuevo los 9 puntos altos, los 2 lazos de 3 cadenas y los 9 puntos altos de la segunda vuelta. Aquí ya estamos con la segunda vuelta.
pasamos un espacio. Este es el que tomamos para empezar. Pasamos uno y el siguiente. Vamos a deslizar el punto. 2 cadenas, así vamos a empezar cada vuelta con 2 cadenas y pasamos un espacio y deslizamos. Esto es para avanzar la vuelta y levantarla. La vuelta 3 le damos vuelta al tejido. Vamos a tejer la tercera vuelta al lado derecho del tejido. Estas 2 cadenas no las vamos a contar como punto alto, porque vamos a empezar arriba del primer punto alto de la vuelta anterior. El primer punto alto, tejemos los piquitos igual de 4 cadenas. Ya saben cómo tejer esta vuelta. Vamos a tejer los 9 puntos con el piquito de 4 cadenas. Un lazo de 3 cadenas y terminamos en el último punto alto del tercer abanico. Aquí tenemos los 3 abanicos. Vamos a terminar la tercera vuelta. Tengo el último pico de 4 cadenas y aquí tenemos el último punto alto, que no se pase este punto. Aquí tejemos el último y ahí ya tenemos los 9 puntos altos de la tercera vuelta. Paso un espacio, así vamos a estar terminando cada vuelta y empezando cada vuelta. Pasando un espacio, deslizo 2 cadenas para empezar la vuelta 4, pasamos un espacio y deslizo. Y aquí en la vuelta 4 vamos a necesitar que tejer 2 cadenas de separación y damos vuelta. Estas 2 cadenas se están agregando. Esto no lo tejemos en la falda. Esto es para separar en la manga. Aquí empezamos a tejer. Al lado revés vamos a tejer esta vuelta. Como estamos al lado revés, vamos a tomar el primer punto alto por la parte de arriba, porque estamos al lado revés. Este es el primero y aquí tejemos las cadenas de separación. 3 cadenas, pasamos un espacio de punto alto, 3 cadenas, pasamos un espacio, 3 cadenas, pasamos un espacio de punto alto, 3 cadenas, pasamos un punto alto. En el siguiente tejemos el último punto alto y ahí ya tenemos los 5 puntos altos del abanico. Y vamos a continuar en el siguiente abanico. Así vamos a tomar el punto alto por la parte de arriba para tejer los 5 puntos altos con 3 cadenas de separación para llegar al último abanico. Aquí tengo los últimos 5 puntos altos del último abanico. Tejo las 2 cadenas como iniciamos la vuelta y deslizo pasando un espacio. Y vamos a empezar la primera vuelta de la segunda línea. Vamos a tejer 3 líneas de abanico. Aquí tenemos ya la primera terminada y vamos a tejer 2 más. Tejo 2 cadenas, pasamos un espacio, deslizo y le doy vuelta al tejido. Empezamos la primera vuelta
Vamos a hacer espacio en esta cadena para tejer el abanico. Es el punto alto, las 4 cadenas y el punto alto. Aquí vamos a repetir así como tejimos desde la primera vuelta para tejer la siguiente línea de abanicos. Vamos a repetir hasta la 4 y la tercera línea de abanico solamente vamos a tejer hasta la vuelta 3. Exactamente lo mismo. Aquí tejemos después del punto alto en el siguiente espacio el medio punto, las 3 cadenas, 3 cadenas, 3 cadenas y aquí tejemos el abanico. Cuatro cadenas para el abanico y así vamos a continuar como tejimos esta línea. Vamos a tejer la segunda y la tercera hasta la vuelta 3 y tenemos la manga terminada. Ok, antes de continuar, para repetir lo que les mencioné, aquí estoy en la misma vuelta, en la 1 de la segunda línea. El abanico lo vamos a tejer igual como lo empezamos en esta vuelta, al final de la vuelta en este espacio. Aquí tenemos 2 cadenas. En esta primera cadena que tenemos, aquí tejemos el abanico. Pasamos un espacio y vamos a tejer la segunda vuelta. 2 cadenas, pasamos un espacio, deslizamos y tejemos los 9 puntos altos y así vamos a continuar. Este es el abanico de la segunda línea. En la segunda línea de abanicos tenemos 4 abanicos y en la tercera línea vamos a tener 5 abanicos. No queda extendido el tejido, tiene que ir tomando la forma de la manga. Estoy tejiendo la última línea, tengo los 5 abanicos. Voy a empezar la última vuelta, la vuelta 3. Aquí tengo 2 puntos para llegar al espacio de la cadena que tejimos abajo de la manga. Acá en este espacio también tengo 2 puntos. Estos así ya van a quedar, no los voy a tejer. Voy a tejer suelta la última vuelta. Tejo 3 cadenas para empezar la vuelta. Cuatro cadenas para el primer piquito. Y así voy a continuar en cada espacio, el punto alto y el piquito de 4 cadenas. Aquí terminé la tercera vuelta de la tercera línea. Así como la empezamos, así la terminamos. Corto el hilo. Y aquí tenemos la manga terminada. Así como tejimos esta, tejemos la segunda manga. Preciosa que está. Para colocarle las cuentitas en cada inicio del abanico,
Ahí voy a coser la cuenta. En esta forma vamos a ir cosiendo las cuentas. Y coloqué una cuenta en cada inicio de cada abanico. Ahí tenemos el vestido terminado, ya colocada la flor, el listón, un poco arriba de la cintura, la falda. Está precioso este vestido, espero que les guste, que lo tejan en el color que más les guste y la medida que necesiten. Gracias, un abrazo para todos y gracias por ver mi video. Nos vemos el próximo.